Sí, sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, es un privilegio para mí estar delante de todos ustedes, pero más que un privilegio, es una responsabilidad muy grande. Y pues para mí, siempre lo ha sido, siempre ha sido una gran responsabilidad. Pues tengo al frente mío a la iglesia que el Señor compró en la cruz. Y para mí es una bendición estar aquí. Amén. Muy bien, quiero, hermanos, empezar para aprovechar bien el tiempo. Quisiera solamente darles algunas características de un sobreviviente. Y algunas características de un sobreviviente es que los sobrevivientes son valientes. Y también los sobrevivientes, en el buen sentido de la palabra, son obstinados. También los sobrevivientes son estratégicos. Y los sobrevivientes también tienen visión. Un sobreviviente es alguien que tiene metas. Y algo que tiene un sobreviviente es que inspiran a otros. Y otra característica de un sobreviviente es que no se dejan dominar por el miedo. Y también los sobrevivientes toman decisiones que podrían significar entre la vida y la muerte. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta mucho. Y para mí es muy interesante escuchar el testimonio de alguien que ha sobrevivido a algo. Para mí es muy interesante qué pensó en ese momento, qué lo inspiró a luchar, qué situaciones difíciles vivió en ese momento. De tal manera que cuando escuchamos a estos sobrevivientes contar sus testimonios, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos impresionados al escuchar cómo salieron adelante en alguna situación de la vida de ellos. Pero la mayoría de los sobrevivientes llevan en su cuerpo las marcas de las batallas, las cicatrices que cada día les acuerda la lucha que tuvieron en cierto momento. Son marcas que los animan a seguir adelante. Y el apóstol Pablo fue un sobreviviente y llevaba en su cuerpo las marcas de su misión por agradar a Cristo Jesús. Su espalda estaba totalmente llena de cicatrices por causa de los azotes y golpes que muchas veces recibió por predicar la palabra de Dios. Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 17 y les dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En este congreso, hermano y hermana, como cristianos y como hijos de Dios, estamos siendo llamados por el Señor a sobrevivir ante la inmoralidad que vivimos en estos tiempos, por causa de la política, del humanismo y de tantas cosas, a sobrevivir ante el sistema económico de este mundo, ante las preferencias personales, a sobrevivir ante la opinión pública. Como cristianos, como hijos de Dios, nuestra moral no está determinada ni por la política, ni por la opinión popular. Nuestros principios, nuestros valores, nuestra ética se afirman en lo que dice la palabra de Dios. El asunto es que en este mundo no quiere saber lo que dice la Biblia. Solo quieren andar en su ideología humanista y liberal.
Estando Jesús en el desierto 40 días y 40 noches, vino Satanás a tentarle, y una de las cosas que Satanás le ofreció a Jesús fueron los reinos de este mundo, el sistema de este mundo, su poder, su vanagloria. Mas Jesús derribó a Satanás. Todos sus ofrecimientos se los derribó con el poder de la palabra. Y le decía: escrito está. Y esta es una frase que la gente de hoy en día no le gusta escuchar. La Biblia dice: escrito está. No sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero en algún momento de una conversación yo he sacado la Biblia y he recibido esta respuesta: ah, otra vez usted con la Biblia. Y esto sucede porque la generación de estos tiempos les incomoda que les señalemos lo que dice la Biblia, al igual que al diablo en el desierto. Amén. Los cristianos estamos siendo desafiados por la influencia de pensamientos populares, la psicología, el humanismo, el ateísmo, la vanidad de este mundo, el matrimonio homosexual, el incesto, la pedofilia, la zoofilia, la eutanasia, el suicidio, las redes sociales, el aborto, el alquiler de vientres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a sobrevivir ante este gran ataque? ¿Cómo sobrevivirán nuestros jóvenes? ¿Cómo van a sobrevivir nuestros hijos, nuestros nietos? Y solo hay una respuesta. Y esta es: vamos a sobrevivir con el conocimiento de la palabra y el guardar lo que en ella está escrito. Esta es, hermano y hermana, la única manera en que nosotros y nuestras generaciones vamos a sobrevivir en el siglo XXI, aferrados a la palabra del Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta noche, Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este congreso, Dios del cielo. Es un privilegio para nosotros poderte servir. Es un privilegio para nosotros, Señor, estar enlistados, Dios, en tu ejército, Señor. Hoy queremos, Señor, que la palabra tuya cumpla, Señor, lo que Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, queremos que hoy tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra, Señor, nos convenza, nos quebrante, que tu palabra nos inspire, Dios, y entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para ser tocados y ministrados por la palabra tuya. Como dijo Santiago, Dios, no queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si verdaderamente, hermano y hermana, la palabra de Dios es para nosotros la verdad completa, si verdaderamente la palabra de Dios es para nosotros la verdad absoluta, entonces no tenemos por qué acudir a otras fuentes para establecer nuestros pensamientos y el manejo de nuestra vida en este mundo. Por lo tanto, no podemos basarnos ni en el razonamiento humano, ni tampoco en las leyes políticas que violan la moral de Dios. Tampoco nos podemos basar en las emociones ni en los sentimientos, porque por emociones y sentimientos y en nombre de los derechos humanos se le quiere pasar por encima la palabra de Dios.
Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, debemos de juzgar todas las cosas basados en las Escrituras. Amén. Y yo creo, hermano y hermana, que debemos de sacar de nuestros púlpitos la teología centrada en el hombre, con un evangelio flojo que ha estado anulando la verdad de las Escrituras. Yo quiero decirle a usted, toda la Escritura está centrada en Cristo y nunca está centrada en el hombre. Y usted me podrá hablar de Abraham, pero no eran los planes de Abraham, eran los planes de Dios. Y usted me puede hablar de los sueños de José, pero no eran los sueños de José, eran los sueños de Dios en la vida de José. Y usted me puede hablar de todos los hombres de la Biblia, pero no eran ellos, era Dios y el plan de Dios. Así que debemos de sacar de nuestros púlpitos, de nuestras iglesias, esa teología centrada en el hombre, donde hablan del éxito del hombre, donde hablan de la bendición o de la prosperidad para la vida del hombre, y estamos dejando por fuera el verdadero evangelio de Jesucristo. Si deseamos que nuestras generaciones venideras tengan convicciones claras y firmes y que sobrevivan a las influencias de este mundo, necesitamos predicar la verdad del evangelio. Si hay algo que en lo personal me tiene muy preocupado, es el sistema en que nuestros jóvenes están siendo formados. Me tiene sumamente preocupado, con juegos, actividades, luces, humo que sale de los altares, de los púlpitos, y que el único resultado que estamos recibiendo es una juventud vacía en doctrina, vacía en convicciones, vacía en fe, vacía en el conocimiento de Dios. Si deseamos ser una generación de sobrevivientes, tenemos que volver a las Escrituras. Hoy, en el nombre del amor, se están aprobando muchas cosas que van en contra de la moral de Dios. El mundo ya no llama pecado a lo que es pecado, y esto se lo quieren enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en el colegio y en la universidad. El pecado de la prostitución ya no le dicen prostitución, ahora le dicen mujeres de compañía. Porque ¿qué suena más bonito? Mujeres de compañía, ¿cierto o no? Al pecado del aborto ya no le llaman aborto, ahora le llaman administración familiar, porque suena más bonito, ¿cierto o no? Al adúltero ya no le llaman adúltero, ahora le llaman promiscuo. Y muchas veces hasta se le quiere tildar como una enfermedad y no un pecado. Al pecado de la masturbación le llaman exploración del cuerpo. Y los sexólogos de estos tiempos le están enseñando a nuestros niños y jóvenes que no es malo explorar el cuerpo y que se lo exploren para que ellos puedan sentir dónde tienen placer. A la pornografía ya no le llaman pornografía, ahora le llaman películas para adultos. Si nuestras generaciones no tienen conocimiento de la palabra, entonces en las escuelas y en los colegios y en las universidades se los van a comer vivos y los van a devorar. Nuestras generaciones están caminando por este mundo sin ningún tipo de convicción bíblica, ignorando las Escrituras. Hoy hay muchos jóvenes que asisten a la iglesia por un asunto de socializar, porque ahí va mi amigo, porque ahí va mi amiga, porque tengo novio, porque mi novia va ahí también. Y no estoy diciendo que socializar sea malo. Tampoco estoy diciendo que tener novia o novio sea malo. Lo que estoy señalando, hermano y hermana,
es lo crítico del fundamento en la vida de nuestras generaciones. La pregunta que les tengo es: ¿cómo van a sobrevivir nuestras futuras generaciones ante un mundo que está sacando todo su armamento en las redes sociales? ¿Cómo van a sobrevivir ante un mundo que está sacando todo su armamento de inmoralidad, de libertinaje, si seguimos con jueguitos y dinámicas y doctrinas centradas en el hombre? Escúcheme, hermano y hermana, si no despertamos, si no nos volvemos a las Escrituras, muchos no van a sobrevivir. Muchos morirán. Muchos morirán. Y quiero que busquemos en la Biblia Deuteronomio, capítulo 6, verso 1. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 dice así: estos son pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, y para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. El pueblo de Israel, hermano y hermana, entraría a una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, pero también una tierra llena de culturas paganas, con costumbres que iban en contra de los principios y de los valores de Dios. Y una de las cosas en las que Dios pensaba era que su pueblo, al entrar en esta tierra, llegara a abrazar aquella cultura pagana y perversa. Así que Dios le dice a Moisés en el versículo 1, y no quiero que cierre su Biblia porque vamos a estar ahí. Así que Dios le dice a Moisés en el versículo 1, quiero que le enseñes al pueblo mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar. La palabra mandamientos significa ordenanzas dadas por alguien que tiene autoridad. La palabra estatutos significa conjunto de normas legales,
Y decretos significa decisiones tomadas por alguien. Entonces lo que Dios está haciendo es dándole a su pueblo sus ordenanzas, sus normas y sus decisiones. En ningún momento Dios consulta con el pueblo para ver si el pueblo está o no está de acuerdo con él en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus decisiones. Moisés, como líder, debía enseñarle al pueblo los mandamientos que Dios les había dejado. Y lo que iba a suceder es que cuando el pueblo escuchara los mandamientos de Dios, según el versículo 2, es que ellos iban a temer a Dios. Es decir, que cuando el pueblo escuchara a Moisés mencionar las ordenanzas, las normas y las decisiones de Dios, ellos tendrían respeto hacia Dios. De tal manera que esto debería de provocar en ellos una lejanía a las costumbres paganas y perversas de aquellas naciones. Estos mandamientos los tenían que guardar los padres, los tenían que guardar los hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Es decir, todas las generaciones. Y los debían de guardar todos los días de su vida. No era por un tiempo determinado. Lo tenían que guardar todos los días de su vida. Y si no lo hacían así, entonces todo el pueblo y las generaciones futuras llegarían a caer en las costumbres de aquellas naciones y terminarían, hermano y hermana, apartándose de los mandamientos de Dios y llegarían a perder el temor a Dios. En el versículo 3, Dios utiliza esta expresión y les dice: oye pues, Israel. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es: escúcheme muy bien. Oye, escúchame muy bien, pueblo mío. Ponme mucha atención. Cuídate de ponerlos por obra para que te vaya bien. Amén. Y en el versículo 4, una vez más encontramos la expresión: oye, Israel. Escúchame muy bien, pueblo mío. Escúchame muy bien, ponme mucha atención. Ustedes tienen un solo Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Y tienen que amarme con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios les está dejando muy claros sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas antes de que entren a esta tierra pagana e inmoral. ¿Por qué Dios le da estas palabras al pueblo antes de entrar a la tierra prometida? Porque las naciones que estaban en aquella tierra adoraban a otros dioses y servían a otros dioses y practicaban cultos perversos a otros dioses. Las palabras de amar a Dios debían de estar en el corazón de ellos, pero los padres tenían la misión de repetírselas a sus hijos y sus hijos a los hijos de ellos. Amén. En otras palabras, los padres debían de darle a sus hijos una educación bíblica. Dios estaba pensando en las generaciones futuras. Debían de hablar de ellas cuando estuvieran en la casa. Debían hablar los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los debían de hablar cuando anduvieran por el camino, cuando se acostaran, cuando se levantaran. Es decir, tenían que leer y entender los mandamientos de Dios en todo tiempo. Pero no solo esto,
sino que también estas palabras debían de estar atadas en sus manos, en sus frentes, en los postes de sus casas, en las puertas. Dios demuestra su interés en el adoctrinamiento bíblico de los niños, de los jóvenes, para que estos no fueran en el futuro arrastrados por las costumbres paganas e inmorales de las naciones a las cuales ellos se iban a enfrentar. Cuando escribía esto pensé en Sadrac, Mesach y Abednego, que prefirieron ser quemados antes de postrarse delante de los dioses de Babilonia. 3 muchachos en Babilonia. ¿Por qué no se postraron delante de los dioses de Babilonia? Porque ellos sabían que debían de adorar a un solo Dios y que debían serle fieles a este Dios. La pregunta es, ¿y dónde aprendieron estos 3 muchachos esto? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Quién se los dijo? ¿Quién los adoctrinó? ¿Quién los enseñó? Quizás sus padres. Quizás sus padres se los enseñaban cuando estaban en la mesa de la casa. Quizás sus padres se los enseñaron cuando iban caminando por el camino. Quizás sus padres se los decían antes de que se acostaran a dormir. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y lo vamos a amar y no lo vamos a cambiar por nadie. Quizás sus abuelos se los enseñaron. Ellos, Sadrac, Mesach y Abednego, no le oraron a Dios para ver si era la voluntad de Dios, si adorar o no adorar a aquellos dioses. Ellos no oraron a Dios, Señor, ¿será tu voluntad que nos dices que si no nos van a quemar? Ellos no oraron. ¿Saben por qué no oraron? Porque ellos ya sabían, ya habían sido enseñados desde niños lo que tenían que hacer. Así que Dios desde los cielos solamente se quedó viendo a ver qué decisión tomaban aquellos 3 muchachos. El Señor dijo, no les voy a decir nada porque ya les dije. No les voy a hablar nada porque ya les hablé. Amén. Usted no va a estar por siempre toda una vida con su hijo y con su hija. Usted un día va a morir. Y yo también. Un día vamos a morir. Usted no va a estar por siempre con su hijo y con su hija. Usted no puede entrar a las aulas de clases de su hijo en el colegio o en la escuela. Entonces, ¿cómo va a ser su hijo para sobrevivir? ¿Cómo va a ser su hijo para sobrevivir? ¿Cómo van a ser nuestros nietos para sobrevivir? No sé si cuando mi nieto o mi nieta tenga 18 años, yo no sé si yo voy a estar con vida. No sé. No sé a qué se enfrentarán nuestros hijos y nuestras generaciones de aquí a 10 años. No lo sé. Amén. ¿Cómo van a sobrevivir nuestros hijos? Ellos van a sobrevivir por la palabra que usted les ha enseñado. Esa palabra que nunca morirá. Y le voy a decir algo, aunque usted tenga un hijo apartado del Señor, déjeme decirle que la palabra que usted le enseñó de niño le sigue y le seguirá martillando en su mente y en su corazón. Y muy pronto su hijo o su hija regresará a los pies del Señor, porque usted ha sembrado en el corazón de su hijo la semilla de la palabra de Dios. Y esa palabra le martilla día y noche y lo toca y lo quebranta. Un día su hijo vendrá al Señor por la palabra que usted invirtió en cierto momento en la vida de su hijo. Y esa palabra hará de su hijo un sobreviviente. Es la palabra de Dios lo que provoca que una iglesia y una generación sobreviva
en medio de un mundo lleno de maldad y de perversión. Nos podrán cerrar los edificios donde nos reunimos. Nos podrán quitar el sonido de los instrumentos de las iglesias, pero nunca nos podrán sacar la palabra de Dios de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso nunca lo podrán hacer. Eso nunca lo podrán arrancar, iglesia. Nos podrán meter en las cárceles, nos podrán perseguir, pero la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestra vida nunca la podrán arrancar. Y es esa palabra lo que nos hace ser un sobreviviente, la que nos inspira a seguir adelante, la que nos inspira a luchar y a consagrarnos para con el Señor. ¿Por qué será que este mundo está tan interesado en la niñez y la juventud? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los quieren adoctrinar con sus enseñanzas humanistas y perversas? Donde le dicen a los niños y a los jóvenes: sean lo que ustedes quieren ser, sean libres, eso es normal. ¿Por qué los quieren encerrar en las aulas y adoctrinarlos y arrancárselos a ustedes de sus manos? ¿Por qué? ¿Por qué quieren trabajar con los niños y con la juventud? ¿Cuál es la insistencia en que nuestros niños y jóvenes reciban temas sobre la ideología de género? Escúcheme, necesitamos padres, necesitamos madres, necesitamos abuelos y abuelitas que le enseñen a sus hijos y a sus nietos la palabra de Dios y el temor a Dios. No sé cuántas abuelitas hay aquí, abuelitos. Levante la mano todos los abuelitas y abuelitos. Qué montón. Amén. ¿Quién ayudó a la mamá de Timoteo a adoctrinar a Timoteo? Su abuelita Loida y su madre Eunice adoctrinaron a Timoteo, y Timoteo llegó a ser el hombre que fue por una abuela y una madre que le enseñaron la palabra del Señor. Y eso es lo que nuestras generaciones están necesitando. De esta manera Dios le deja claro, hermano y hermana, a su pueblo que para Él es sumamente importante que entendieran y guardaran sus mandamientos y comprendieran que solo Él era Dios. Esto debería de mantener su fe firme, la fe del pueblo. Esto tenía que mantenerlos firmes. Eso debería ser suficiente para mantenerlos libres de la cultura de aquellas naciones paganas. Tenía que ser suficiente. Quiero que lea conmigo el capítulo 7 de Deuteronomio y el versículo 1. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y aquí vienen los 3 no de Dios. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Verso 3. No emparentarás con ellas. Y número 3. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos,
y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Los tres no de Dios para su pueblo que iba a estar en medio de naciones paganas. No harás con ellas alianza. La palabra alianza viene de aliar, de hacer un pacto, de llegar a un acuerdo o un convenio. Nuestra alianza, iglesia, es con Dios. Nuestra alianza es con Dios y con su palabra. No hacemos alianzas con nadie más. Ya estamos aliados a Cristo y a su palabra. Dios le dice al pueblo: no hagas ningún pacto con las otras naciones. No te mezcles con ellas. Segundo, no emparentarás con ellas. Es decir, no te vas a casar con ninguno de ellos. Como hay hoy en día creyentes que quebrantaron este mandamiento de Dios y están sufriendo porque se casaron con un hombre o con una mujer con otros principios y otros valores. ¿Cómo están sufriendo? Y el tercer no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios le está hablando a los padres y les dice: cuiden a sus hijos, que no caigan en yugo desigual. No podemos olvidar lo que le sucedió a Salomón, que empezó a andar con mujeres paganas y terminó construyendo templos para los dioses de ellas. Y no nos podemos olvidar de Sansón, quien cayó en los brazos de una mujer pagana, y su ministerio y los planes de Dios terminaron arruinados en la vida de Sansón. ¿Cuántos padres y madres lloran hoy porque sus hijas se unieron en yugo desigual con un hombre pagano, sin temor de Dios? Y al final ha sucedido lo que dice el versículo 4: porque desviará a tu hijo. ¿Entienden, jóvenes? ¿Entendieron esto, jóvenes? Está prohibido por Dios, por su palabra, que anden con muchachos o muchachas impías e impíos. Y si usted lo hace, entonces usted terminará alejándose del Señor. Amén. Versículo 6 del capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios les está hablando de identidad. ¿Quiénes son ellos? Y Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes son un pueblo santo, un pueblo apartado para mí. Son un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Iglesia, eso es lo que nosotros somos. Somos un pueblo apartado para Dios. Somos un pueblo santo, que servimos y seguimos a un Dios que es 3 veces santo, santo, santo. Somos esa iglesia, somos ese pueblo. Usted no puede perder su identidad ante la influencia de este mundo. Usted no puede perder la identidad ante el empuje de este mundo. Usted no puede llegar a pensar como este mundo piensa, porque somos un pueblo santo, un pueblo especial, que no debemos de contaminarnos ni mezclarnos con los pensamientos de estos tiempos.
No tenemos que apartarnos de los mandamientos de Dios, de su palabra. La palabra de Dios es nuestro fundamento y no hay otro. Todo lo que necesitamos saber para vivir de manera santa lo encontramos en las páginas de la palabra de Dios. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Dios nos ha dado su palabra para que podamos sobrevivir en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Pero los padres, muchos padres de hoy en día, pasan más en el Facebook que enseñándole a sus hijos la palabra. Pasan más en el WhatsApp que enseñándole a sus hijos la palabra de Dios. Es triste, hermanos. Es muy triste la condición en la que se encuentra la iglesia en estos tiempos. Nos hemos alejado de la palabra del Señor. Y yo creo que es tiempo de volver a la palabra de Dios. Van a sobrevivir solo aquellos que se mantengan fieles y firmes a la palabra de Dios. Aquellos que son inamovibles. Los demás van a morir. Yo creo que es tiempo de desenfundar la espada. Yo creo que es tiempo de volver al conocimiento de las Escrituras y llevar a nuestras generaciones al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, en el versículo 7, le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En qué debía Josué demostrar mucho esfuerzo y mucha valentía? En poner por obra la palabra de Dios. Amén. Y de no apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Josué tenía la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y una vez más vemos a Dios interesado en que sus líderes sean esforzados y muy valientes para poner por obra la palabra de Dios. Hoy más que nunca nos debemos de esforzar y ser muy valientes para mantenernos firmes en la palabra de Dios. Hoy más que nunca debemos ser un pueblo inamovible ante la influencia de este mundo. Que nada ni nadie nos pueda sacar de nuestros principios bíblicos. Ninguna moda de este mundo, ningún sistema de este mundo, ninguna opinión pública, ningún pensamiento de ideología pagana. Hoy más que nunca debemos de apegarnos a la palabra de Dios. No solamente debemos ser predicadores del evangelio, debemos ser defensores del evangelio. Debemos clamar a Dios, debemos postrarnos ante su presencia para que nos revele su palabra, para que nuestras generaciones sean encaminadas bajo la luz de las Escrituras en medio de un mundo